de la judicatura en nuestro continente. Y lo que vamos a hacer aquí es, o van a hacer, no voy a hacer nada, presentar los diferentes países esa situación muy brevemente, como para tener luego tiempo para que ustedes aporten ideas o datos o problemas. Tenemos una hora y media. Empezaría por adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. La mesa principal, distinguidos comparecientes, ¿verdad? Y el doctor Bomer también, que nos honra con su dirección de presencia. Por parte mía, me toca presentar el tema de los retos y desafíos de Honduras, por extensión también Centroamérica, porque, bueno, como ustedes saben, esta parte central de Centroamérica y a la vez la parte central de América Latina, con la cual compartimos bastantes desafíos, situaciones y retos. Quisiera decirles que una digresión necesaria para mí es la siguiente. Ocurrió algo muy trágico el día de ayer en mi país y debo decir que nos ha golpeado bastante. En Honduras, un pequeño barco pesquero naufragó dando lugar a la muerte de 27 pescadores. Esa noticia no fue noticia internacional porque eso ocurre cuando pasan cosas en Honduras y en algunos países pequeños del mundo, pero da una nota una connotación de las circunstancias difíciles que se viven cuando de hablar del Estado de Derecho, la creación, la consolidación del mismo, se habla. Nosotros hemos vivido, al igual que buena parte de la región, en forma intermitente, una serie de situaciones anómalas como el Estado del Derecho, como ser la golpe de Estado, retorno del militarismo, y recientemente lo que algunos teóricos ya están hablando, politólogos sobre todo de lo que es el lawfare, o algunas situaciones de golpes técnicos, de los cuales Honduras fue pionero. Entonces, dicha ese diagnóstico de situación, ese es el punto de partida sobre el cual nosotros construimos retos y desafíos. La institucionalidad nuestra es débil y la cultura democrática lo es. Yo de alguna forma intuitiva, o no sé, es siempre vinculado a este asunto a las escuelas de derecho, lo cual no es aceptado por la mayor parte de mis colegas en la judicatura. Me parece de que la formación de nuestras escuelas de derecho en un país, posiblemente Centroamérica, está muy vinculada a un concepto napoleónico después, a un concepto acrítico. Todavía imperan en las clases de las ramas fundamentales de los códigos un cierto aspecto exegético, dogmático, acrítico, que hace pues que el ejercicio de la facultad dialógica, de la argumentación, del análisis sobre valores democráticos, el pluralismo, por ejemplo, se vea muy limitado. Y esa carencia nosotros la hemos trasladado a la parte estructural del Poder Judicial, porque como comentábamos con el amigo, el compañero Arenas de México, al inicio antes de la clase, de esta comparecencia, sucede que en nuestro país el presidente de la Corte, un buen amigo, el magistrado Argueta, pues a la vez preside, en verdad, aunque en este caso se separó, lo que es el Consejo de la Carrera Judicial, es el magistrado Zelaya. Lo cierto es que ambos son magistrados de la Corte Plena y a la vez hacen el manejo administrativista o administrativo del Poder Judicial. Hubo un intento en años anteriores de generar un Consejo de la Judicatura a la manera del Consejo de la Magistratura español, pero fracasó por defectos estructurales de la norma, en vista que la Sala Constitucional lo echó por tierra en un fallo que conozco muy bien, en virtud de que adelante, bienvenidos, en virtud de que esta nueva ley del Consejo de la Judicatura hondureña no tenía un catálogo de faltas y sanciones legalmente establecidos, sino que hacía una revisión de lo que son sanciones y faltas a un reglamento interno, lo cual violentaba, como ustedes saben, el concepto de reserva de ley que ya aplicable en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la opinión consultiva de la Corte, que si no recuerdo mal es la OC 13-26, sobre todo el Estado de Uruguay. Entonces,
el punto de inicio. Entonces, ese es un reto encarar, hacer una normativa moderna, inclusiva, que permita un desarrollo de la judicatura en su máximo, en sus óptimos, y no una vinculación, no una dificultad en el control jurisdiccional de sus propios ámbitos, que es lo que está pasando. Con el respecto se ha dicho de mis jefes, ¿verdad?, de los magistrados de Celaya allá en Tegucigalpa. Finalmente, una cláusula, un comentario integracionista. Centroamérica fue en su origen una nación federal, fue separada debido a influencia de potencias ajenas a nuestro continente, no diré el nombre, pero en el sistema internacional centroamericano falta un órgano, me parece, que efectivamente, bueno, está el Consejo Local Centroamericano, pero bueno, no miro la efectividad en ese aspecto, que logre llevar a la práctica un integracionismo en la parte jurídica y educativa del derecho. Esto es lo que te puedo decir por el momento. Muchas gracias. Bueno, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Eduardo Núñez, de la República Dominicana. Bien, cuando Amón me propuso el tema de hoy, que es la judicatura, los retos en el nuevo derecho y el viejo derecho, la comparación, yo lo primero que pensé, bueno, lo que le falta a la judicatura es un buen curso de argumentación jurídica. En primer lugar. Para eso te Bueno, y ya lo estamos hablando. Está dicho, queda grabado. Pero también coincido mucho con lo que dice el compañero. Latinoamérica tiene una particularidad, no solamente Centroamérica, sino que tenemos muchos problemas comunes por ese pasado común que todos compartimos en primer lugar, y segundo por los procesos históricos que hemos vivido, particularmente la República Dominicana por la adopción de los códigos napoleónicos. Pero fuera de eso, que sería la parte del viejo derecho, a la República Dominicana, como a cualquier país, yo creo que ahora mismo del mundo, con conexión a internet, le afecta ese problema de la cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera, que no es una cuarta revolución industrial, realmente es una revolución nueva, porque las tres primeras, la primera es la de la máquina de vapor, la segunda, la de la utilización de los hidrocarburos, y la tercera, la de energía atómica. Las tres primeras revoluciones industriales tratan sobre energía, pero la cuarta trata sobre internet y información. O sea, esta es una única. Y claro, esto, a mi entender, en República Dominicana es lo que en los últimos años más viene comprometiendo el derecho. ¿Por qué? Bueno, piénsese de esta forma. Cuando Gutenberg hace su invento, la imprenta, el invento tarda 40 años en hacer un efecto significativo. El invento tarda 40 años en tener un efecto significativo. Ese efecto fue el libro, ¿no? Para que todos estemos sobre la misma página. Pero ¿qué pasa? Y es algo que yo vengo viendo y que ustedes también han visto, y es algo que también registra muy bien Ignacio Ramonel. El Internet tiene uso para el público desde el año 1994 y nosotros, a menos de 30 años después, ya estamos viviendo serias y duras consecuencias. Lo primero que yo quisiera destacar es el tema de las redes sociales en la República Dominicana, y creo que ustedes también compartirán las cosas que voy a decir. Número uno, ha afectado mucho la credibilidad del Poder Judicial, y cuando no hay credibilidad, no hay confianza, y cuando no hay confianza en el Poder Judicial, se pierden muchas cosas que no tengo que explicar aquí. Número dos, el primer juicio que pasa la población dominicana, o un proceso, es el juicio de las redes sociales. Alguien es inocente o culpable primero en Twitter y luego en el tribunal. Y eso afecta uno de los principios más básicos del Estado de Derecho, sobre todo en el proceso penal, que es la presunción de inocencia. Los jueces son personas, y adivinen que también usan redes sociales y le llega esta información. Otro pequeño detalle es el siguiente. En la República Dominicana se hablaba de un proceso de despenalización de los delitos de acto de habla. Es decir, de la difamación y la injuria. Las penas eran bajas, en algunos casos se recurría a la opción de la condenación civil y se prescindía de la condenación penal. Para mí viene a ser un contrasentido,
porque esta es la época, a causa de esa cuarta revolución industrial, en donde esos derechos personalísimos como el honor y la imagen se ven más afectados a causa de las propias redes sociales, pero también es donde más se prescinde de una sanción dura. Esto naturalmente tiene sus pros y sus contras, porque la gran belleza de las redes sociales es la democratización del uso de la palabra, la libertad de expresión, lo cual es en principio bueno, y además que su mal uso viene que las cosas negativas que se puedan decir no son una consecuencia directa, esencial, fundamental de ellas, sino de su mal uso. Ese es el primer detalle. Y creo que la judicatura se enfrenta a este fenómeno de las redes sociales, a este fenómeno de la tecnología, de la información, y no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacerle frente. Otro gran detalle, y ese fue, por decirlo de cierta manera, un detalle en lo penal y en lo de la información. Un detalle en el espacio político o constitucional que enfrenta a la judicatura es que el órgano que selecciona a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, a pesar de ser un órgano de hiperconstitucionalismo, porque en la República Dominicana se encuentra conformado por los tres poderes del Estado, es decir, el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se unen en un órgano colegiado para tomar una decisión por medio de un acto administrativo súper especial. Se esperaría que ese acto administrativo que evacúa de un órgano que reúne todos los poderes del Estado sea un órgano revestido de todas las garantías del mundo. Pero esto no pasa. ¿Por qué? Porque el órgano está compuesto, y este es el órgano que seleccionan los jueces, por el presidente de la República, pero también por el Procurador General de la República. Y el presidente es quien nombra al procurador, por lo que el presidente tendría 2 votos. Y esto nos retrotrae a esa experiencia napoleónica en donde el poder ejecutivo tiene todo el poder del mundo, y aquí todavía se repite. Un viejo problema que se presenta en la modernidad en nueva forma, pero sigue siendo un problema. El exceso de poder del presidente es algo que afecta mucho primero el órgano, y en segundo ese proceso de politización de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por no hablar en términos específicos de jueces. Otro gran problema que también se ve en la República Dominicana y ahora en el derecho administrativo es la falta de desarrollo de la jurisdicción contenciosa administrativa. Para mí es sumamente importante por lo siguiente, por esa frase que ya todos conocemos de que el nuevo derecho común es el derecho administrativo, para que se entienda a lo que me refiero. Una persona puede nacer hoy y jamás tener una conducta penalmente relevante, jamás entrar en contacto con la jurisdicción penal. Sin embargo, desde que usted nace, como se llama en República Dominicana, debe de obtener un acta de nacimiento, es decir, un hecho civilmente relevante, y esa acta de nacimiento debe de llevarse a un registro civil, que es un órgano del derecho administrativo. Por lo tanto, el desarrollo de la jurisdicción contenciosa administrativa es una de esas materias pendientes. Yo he destacado 3 puntos del derecho penal, del derecho constitucional y del derecho administrativo. Si después de varias o con las preguntas todavía quedan algunos aspectos, con muchísimo gusto. Espero no haber abusado del tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Soy María Vergara, magistrada representante de la sociedad civil en el órgano de control, el órgano descentralizado de control de la Libertad. La Libertad es una región que está al norte del Perú. Estoy en bus a 8 horas de la capital y en avión estamos a 50 minutos. Bien, primero agradecer a Amón por la invitación a participar aquí a hacer algunas pequeñas reflexiones. Creo yo que todos están al tanto de lo que ocurre en mi país. El tema de la corrupción cada vez es más grande, tenemos mucho trabajo en estos temas de investigación y en calidad de
de magistrado fiscalizador, nuestra labor cada vez es más intensa. ¿Qué retos tenemos? En principio, que nosotros como órgano de control nos están desarticulando. No sabemos qué va a pasar con nosotros porque se está instaurando ya el Consejo Nacional de Justicia que, bueno, se tenía previsto para este mes de julio. Lamentablemente en la convocatoria solo lograron aprobar 3 de todos los postulantes. No se ha logrado conformar este consejo. Sumado a ello, al no tener el consejo, no se tiene todo este aparato del cual nosotros formamos parte y tampoco se tiene un planteamiento claro respecto de cómo va a ser la transición, respecto a la labor que nosotros estamos haciendo para como el nuevo órgano que se está gestando. Eso nos trae algunas disyuntivas. En principio, tenemos casos difíciles en investigación, tenemos casos por ya iniciar investigación y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Son 2 los temas importantes que nosotros vemos. Uno es el tema del retardo en la administración de justicia, que ustedes aquí le llaman la mora judicial. Me quedé yo bastante sorprendida en la primera fecha cuando la magistrada, no recuerdo el nombre, la doctora Ana, señalaba, uy, tenemos una mora de 1800 expedientes. En la región La Libertad, yo estaba pidiendo que me pasen el reporte de junio, todavía no me lo han pasado, pero solo en mi región, reportados, o sea, ya como quejas, ¿sí?, formales, estamos ya en 1200. Y ustedes hablaban de 1800, y dice, qué maravilla, nosotros tenemos mucho más. Entonces, tenemos una situación bastante complicada en el sentido que tenemos mucho retardo. Los temas más, digamos, con mayor retardo son los temas que para mí son los más sensibles, que es el tema de familia, alimentos. Yo no concibo que haya retardo en este aspecto tan sensible, donde van las madres pidiendo, rogando, hasta mendigando, que los jueces atiendan rápidamente una asignación anticipada de alimentos o un reconocimiento de un menor. Luego tenemos los temas de orden previsional y tenemos muchas personas, adultos mayores, con procesos en curso, profesores, temas de pago, de reconocimiento, de preparación de clases, entre otros. Sumado al tema de retardo en la administración de justicia, que ya nos toma bastante tiempo en atender y que lo atendemos por distintos canales, somos 3 magistrados que nos encargamos de esas atenciones y las atendemos de manera presencial, de manera por correo electrónico. Ahora tenemos un asistente que tuvo la idea de implementar a través de un aplicativo, y luego tenemos el Facebook. El Facebook es una cosa pero terrible. Coincido con lo señalado por Eduardo y por lo señalado también por el doctor Jorge de la Escuela Judicial, en el sentido del manejo de las redes sociales, porque si bien es cierto, sanamente el órgano de control tuvo esta iniciativa de poder recibir quejas vía Facebook, luego se tenían que hacer unas variaciones para que sea en sentido mecanismo interno y no público, porque nosotros tratamos de dar la solución de que se atienda inmediatamente, iniciamos procedimientos contra los jueces para que puedan resolver en su momento, pero a veces no nos abastecemos, ni los mismos jueces se pueden abastecer en los plazos que corresponden. Y claro, eso por un lado al inicio nos daba una ayuda de buena imagen de que estábamos haciendo las cosas, de que queríamos bajar el tema de la mora, pero por otro lado siempre suelen haber los comentarios de ¿y por qué no lo hacen? Falta más. ¿Y en esto por qué no avanzan? Entonces sí hay algunos conflictos por ahí. El otro tema que nosotros vemos es corrupción a nivel del personal jurisdiccional. Entonces, estamos a cargo de las investigaciones de oficio, y a su vez también a partir de las denuncias o quejas que puedan plantear los usuarios o los abogados litigantes respecto al tema de corrupción, tanto a nivel de jueces. Nosotros, bueno, en mi caso podemos solo hasta jueces superiores, no alcanzamos a los supremos, los jueces superiores hacia abajo, hasta el juez de paz de segunda nominación, y el personal que tiene a su cargo, llámese secretarios, técnicos, especialistas. ¿Qué dificultades encontramos ahí? Mucho temor de parte de la población en querer denunciar actos de corrupción, por temor a que sus sentencias o sus resoluciones les salgan en contra, o que haya un retardo en tener un resultado favorable. Entonces, sobre ello, tenemos nosotros una directiva del año 2017, respecto a las denuncias con reserva de identidad.
Sin embargo, este mecanismo no se ha empleado y antes de venir aquí hemos hecho una campaña informativa precisamente para difundir y masificar el uso de la reserva de identidad en estos casos de denuncias en temas de corrupción, y lo estamos orientando precisamente para el tema de corrupción, no para el tema de retardo, porque considero que para la reserva de identidad el tema del retardo no es de la reserva no es necesario, solamente en el tema de corrupción. Y también en esta campaña informativa le damos una contraparte. En principio, informar a la población que puede hacer uso de este mecanismo y a su vez, para que no abusen de su derecho, señalar cuáles son las implicancias de hacer una denuncia falsa o una denuncia que quizás hasta pueda tener un trasfondo político. ¿Sí? Entonces, para ello, seguimos en este trabajo de fomentar estas denuncias con reserva de identidad. Para ello tenemos un protocolo, estamos 2 personas a cargo de este manejo de información, y créanme que es difícil, porque estando dentro de la misma sede, a veces los colegas también van, ¿no? Los jueces, y tratan de obtener información sobre quién es la persona que está planteando esta denuncia, cuáles son los motivos, y nosotros cuando trasladamos esta información como inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, guardamos la reserva a través de códigos, y esta reserva se mantiene a lo largo de todo el proceso. Bien, ¿qué otra cosa más podría mencionar, además de esos 2 puntos difíciles que tenemos en la judicatura? Creo yo que el tema del presupuesto es también otra limitación. No tenemos la ventaja que Ana comentaba el día lunes, de que podía pedir otro personal. Nosotros tenemos más bien, como no hay un presupuesto económico, apelamos a la buena voluntad y tenemos un programa de voluntarios. Seleccionamos a los estudiantes universitarios que de buen corazón quieren apoyarnos en esta labor, y claro, además de su buen corazón debemos de pasar un proceso de evaluación, y el tema con los voluntarios nos está funcionando bien en la medida que nos ayudan a descargar temas rutinarios, como son temas de notificaciones, nos ayuda también a la coaching que tenemos el último año, que nos hemos dado cuenta que tienen ya ciertas habilidades y les estamos formando para que puedan hacer pequeños proyectos de resoluciones y por ahí motivarlos a la carrera judicial. Creo ya en estas generaciones debe cambiar la forma de ver la judicatura. Siempre, como les digo, y por ahí algunos colegas se reían, siempre les digo a los chicos, la honestidad por delante, ¿sí? Y recordando que somos nosotros operadores del derecho, pero más que operadores, somos gente que estamos al servicio de la población, y debemos de siempre, al momento de tener nuestras sentencias, pues que estas sentencias estén enfocadas para los usuarios, no que sean pues tantos ornamentos literarios que difícilmente pueda entender la población. A veces, y no es porque me esté quejando de que los usuarios van y nos hacen perder tiempo, pero a veces los usuarios van con una sentencia porque dicen, no entiendo, ¿me puedo explicar? Y creo yo que ese tiempo podríamos invertirlo de mejor manera. Bien, ya no vamos a tiempo para seguir. Muchas gracias. Bueno, una enorme prioridad, así que tenemos 1 hora para todos nosotros. Si quieren agregar temas, si quieren, como vieron, hay algunos temas recurrentes, a lo mejor el cambio de una tradición napoleónica, una formación en las escuelas de derecho que responde a otra concepción de la justicia, y ahora tenemos una nueva, problemas en la separación de poderes o conflictos de interés en la selección de jueces, el impacto de las redes sociales, la corrupción, la legitimidad, temas presupuestarios. Sí, adelante. Quisiera hacer una pequeña reflexión que quizás toque o no a las distintas judicaturas de los distintos países que integran el seminario. Y siendo fundamentalmente en el tema del uso de las redes sociales y de esa 4ª revolución de la que vos hablabas, que es la revolución digital, la revolución de las comunicaciones. Hay
una paradoja en eso, porque por un lado tenemos a nuestro servicio montones de información y de medios de comunicación que nos permiten llegar y tener acceso a un conocimiento que, bien aplicado en el ámbito judicial, es positivo, pero por el otro lado, diariamente, estamos de alguna manera como bombardeados, estamos distraídos con los medios de comunicación y con los artefactos que poseemos diariamente, que usamos diariamente. Entonces, esta revolución, si quiere, tecnológica, que hoy nos facilita la vida por un lado, por el otro lado la deshumaniza. Y yo entiendo que uno de los grandes desafíos que tiene la judicatura es humanizar la justicia, ¿no? Y en ese humanizar la justicia importa el tema de la proximidad y de la inmediatez. Inmediatez en el sentido de proximidad, de que el magistrado esté más cerca del justiciable, que en última instancia es su cliente, entre comillas, es la persona para la cual trabaja, y la inmediatez en el sentido de celeridad, porque no hay justicia donde la justicia es muy necesaria. Entonces, yo tengo una idea esperanzadora, ¿no? Y un poco parafraseando el viejo Mato, digo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que la tecnología tenemos que aprender a usarla, aunque hace años que ya la tenemos, todavía no tenemos un uso responsable de esa tecnología, y ya tenemos por ahí el tema de las redes sociales. Pero creo que es un proceso que paso a paso lo vamos a ir haciendo y nos vamos a ir educando, o tenemos que ir educándonos en ese uso. Y en el sentido, viendo el tema del uso para las redes, para el uso como operadores del derecho, entiendo que los cambios con el expediente digital que dejaron fuera del mercado a muchos operadores del derecho por no conocer el manejo de la tecnología y además nos obligó a desaprender un montón de cosas para volver a aprenderlas. Es como que estamos en un punto en donde en algún momento vamos a terminar saliendo, pero hoy estamos como asustados porque tenemos muchas cosas nuevas que no solo dificultan la tarea del magistrado, sino que dificultan la tarea del operador, que está del otro lado también el abogado, el mediador. Entonces, bueno, cerrando, creo que el desafío de los poderes judiciales de los distintos países es estar más cerca del ciudadano. Y estar más cerca del ciudadano importa un aprovechamiento utilitario de los nuevos medios que tenemos, sin perder de vista que somos las personas, en definitiva, las que tenemos que ser merecedoras del servicio de justicia y sin deshumanizarlo. Gracias. Yo coincido en lo fundamental. Gabriel. Gabriel. Yo coincido en lo fundamental contigo, Gabriel. Por eso de hecho ponía el ejemplo de la imprenta y de Gutenberg. O sea, los primeros 40 años pasaron como si nada. 500 años después vemos hasta dónde ha llegado el invento. Creo que lo mismo sucederá con las redes sociales. También te aclaraba, no sé si lo logré hacer con una brevedad suficiente, de que el supuesto problema que traen las redes sociales no son un problema intrínseco, no son un problema inherente, son un problema del uso. De hecho, la información se ha vuelto un producto de consumo. Y, naturalmente, ya en las redes sociales ya no necesito el medio especializado, el medio que contrasta fuentes, el medio que, en comillas, necesariamente investiga, sino que cualquiera puede transmitir información. Y, naturalmente, eso replantea el rol que va a jugar las redes sociales, no solamente de cara a los jueces, que fue lo que se planteó en la semana, sino de cara al Poder Judicial per se, a cómo afecta caso a caso. Porque en lo que vienes a traer sucede lo siguiente, que no participé en días pasados porque yo entiendo todavía que es un falso problema. Si hacemos abstracción y eliminamos todas las redes sociales, vamos al año 2013, y una jueza del Tribunal Constitucional dice, yo creo en el aborto, así, tan vulgar y tan abiertamente. Cuando un caso de aborto llega a su tribunal, tiene que inhibirse. Tan sencillo como eso. Lo mismo pasa en esta época de redes sociales. O sea, la prudencia que tiene que tener el juez antes de las redes sociales es exactamente la misma que tiene que tener después. O sea, que lo que has traído y lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo,
las redes sociales vienen a ayudar y es un problema más de uso. O sea, por eso cuando hablábamos en la primera exposición yo pensaba, bueno, eso es un falso problema porque su perfil de juez no cambia por las redes sociales. O las expectativas que el ordenamiento jurídico constitucional impone sobre usted por esa vinculación especial que usted tiene al Poder Judicial por gozar del extravagante privilegio de juzgar a sus pares, las redes sociales no lo cambian. Entonces es un tema de prudencia particularmente de los jueces. Buenas tardes, su servidor Guillermo Arenas de Puebla, México. Para los dos ponentes, tengo una pregunta. Tocante a lo que comenta en relación a su nación, ¿qué está pasando? ¿O entendí mal? Es decir, no hay independencia judicial, o la hay, o los poderes como tal se involucran. Es decir, no hay una separación de poderes. Por un lado, tocante aquí al constitucionalista, comentábamos aquí en los pasillos, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en las naciones como México, lamentablemente. El Ejecutivo anterior, otrora, se pronunció sobre diversas reformas constitucionales y las denominó reformas cotidianas. Y entre esas, el artículo 16 de la Constitución, fundar y motivar, grosso modo, pero más que nada apuntó sobre el derecho procedimental, refiriéndome a una homologación entre materia civil y familiar. Y su intención fue que todo esto, al igual redundo, con los juicios del orden penal, que ahora estamos bajo el sistema que ustedes ya tienen de hace mucho tiempo. Y recientemente, es decir, la dejó y le tocó ya publicarla a la actual. Y esto es en materia de trabajo, el artículo 123 de la Constitución. Dentro de lo cual, aquí en México, durante esas reformas, y ahí nos rige una ley federal del trabajo. Comentaba en la mañana con un doctor, con el doctor efectivamente, tocante a lo que ha pasado allá en esas reformas, tocante a esa ley. No obstante que en México, en 1931 y 34, se regían esas relaciones por derecho común. Entonces viene del 70, que es una belleza lo que comentábamos con el doctor, porque recuerda a un jurista mexicano, y es triste y lamentable porque yo les pregunto a mis colegas allá, de Amado de la Cueva, y les conocen, y son laboralistas de 30, 40 años. No puede ser. Yo me vengo a encontrarme familiarizado con las tendencias y teorías de ese gran jurista mexicano, que lo fue. Bueno, entonces, esa reforma versa sobre la llamada reforma laboral. Es decir, decía, la potestad de la Ley Federal del Trabajo de 1970, viene la del 80, viene la del 12, y ahora, de esta reforma que reitero, los transitorios rezan que en 3 años estará igual a nivel nacional, república. Pero ahí estamos bajo la potestad en estos momentos de juntas de conciliación y arbitraje. Y esta reforma que refiero ya se aparta. Y ya estaríamos a la potestad de los juzgados de lo laboral, según competencia, es decir, local, entidades federativas y a nivel federal. Entonces, reitero esto porque, al parecer, aquí con el señor doctor, hacíamos referencia que pues, se desatienden los mandatos constitucionales, es decir, ¿a dónde queda el espíritu del constituyente en México de 1917? Entonces, dado esto como tal, hacen una desobediencia. ¿Por qué razón? Porque tocábamos el punto referente a las facultades. En México tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tenemos un Tribunal Constitucional. Entonces, esta claramente reza en qué momentos conoce la Suprema Corte de asuntos de naturaleza delicada, valga la expresión, por su trascendencia y demás, que sean impacto. Bueno, pero entonces le decía, pues advertimos que la Suprema Corte en sus interpretaciones se denomina un Tribunal Constitucional,
¿Pero por qué razón? Porque tenemos un Tribunal Federal en Justicia Electoral y conoce la misma Corte. Y a su vez estos conocen de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y que es la misma Corte. Y tenemos un Consejo de la Judicatura Federal, cuyo presidente es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ha quedado en el escritorio, en mesas de debate y trabajos y demás, tocante a la creación de un tribunal constitucional. Inclusive, volviendo al punto de los presidentes, este actual que tomó recientemente el encargo, en su política, ¿verdad? Antes a ello, insisto, a la toma de posesión, decía que él iba a comulgar para que tuviéramos un tribunal constitucional, porque era necesario. Es decir, él advertía que la misma Corte debía estar supeditada a un revisor, por eso refería a un tribunal constitucional. Pero ya no fue así, porque ahora ya en el andar de su gestión, ahora cambia de postura y refiere que mejor hay que crear un número más de ministros. Cuando un presidente, Calderón, que no fue, disminuyó este. Entonces el comentario aquí con el doctor era, pues de igual manera, ¿verdad? Se desatiene la Constitución, porque en México, lamentablemente, pues es doloroso decirlo, pero así es letra muerta al parecer, porque sí tenemos un escrito tocante a ella, sí tenemos una independencia judicial y una separación de poderes. Entonces, perdón por la extensión, pero para efectos pues... A ver. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Arenas. Sí, efectivamente, empezaré con la primera porque me atañe en mi nombramiento como juez. Estoy en excedencia en la sala constitucional como asesor, como letrado, pero he de volver de repente más pronto que tarde y siempre uno se siente juez. Una vez que fue nombrado con legitimidad de origen, en mi caso fue por concurso. Debo decirle algo. Yo siento que buena parte del debate se enmarca en el tema de la imparcialidad objetiva, pero se olvida con mucha frecuencia lo que es la imparcialidad subjetiva, que para mí es igual de importante. Porque el primer requisito para ser juez, y no lo digo yo, sino que un maestro con toda seguridad, es querer ser independiente. Si uno no quiere ser independiente, no hay institución, por sólida que sea, o argamasa o estructura administrativa que soporte su independencia, su imparcialidad. Entonces, ese es lo que debe tomar en cuenta, sin perjuicio del diseño institucional que pueda conformarse, para facilitar, para mejorar, para optimizarlo. Creo que en Honduras, seguramente en Dominicana, en Perú, Argentina, en otros países, como decía el antiguo adagio, aún hay jueces en Berlín, aunque tal vez lo hacen calladamente, ¿verdad?, en su trabajo y soportando enormes riesgos y dificultades en el día a día. Respecto a la pregunta tinente de Mario de la Cueva, yo me permito ceder ese privilegio al compañero La pregunta de si hay separación de poderes o no. Bueno, formalmente en la Constitución están reconocidos los tres poderes del Estado. ¿Qué es lo que pasa en cualquier democracia? O sea, que hay una separación entre quien hace las leyes, que es el presidente y que dice justicia. Ahora bien, en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que era lo que yo hacía alusión, el órgano está conformado por las cabezas de los tres poderes del Estado y, por ejemplo, por el Procurador General de la República, para no ahondar en toda la estructura del órgano. Nosotros somos uno de los tres países de la región en donde el Poder Ejecutivo todavía nombra al Procurador General de la República. Si el presidente nombra al Procurador General de la República, su procurador, le estás dando 2 votos al Poder Ejecutivo de entrada. Y ya eso comienza a cuestionar, naturalmente, la independencia o el equilibrio que debe haber en el órgano. El órgano se compone realmente, para que ya tengamos la idea completa, del Procurador General de la República, del presidente, de 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, de 2 diputados y de 2 senadores. Se supone que cada poder, o cada sección de cada poder, tuviese 2 representantes, pero por ejemplo, en el Senado se escoge el presidente del Senado y otro senador, pero de un partido contrario. Entonces ahí hay cierto equilibrio. En la Cámara de Diputados se escoge el presidente
presidente de la Cámara de Diputados y otro diputado, pero de un partido contrario. ¿Qué pasa? Cuando se escoge el fragmento o el sector del Ejecutivo, se escoge al presidente normal, pero también a alguien que él designa. Entonces, ese equilibrio se rompe. Y todavía la cosa se complica más si el presidente, el procurador que es de su partido, y además el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, como pasa hoy día, coinciden con el partido del presidente. Hay un partido que tiene 4 votos, en principio. O el partido del presidente es minoría en el Senado de Diputados, igual que 4 votos. Sí, entonces ese es uno de los grandes problemas. Eso lo que hace es reforzar naturalmente la figura del Poder Ejecutivo. Al final, no digo que sea así en todos los casos, pero bueno, hasta ahora lo ha sido, es el presidente que no lo puede hacer. Eso es muy interesante porque en Argentina, hasta el 94 teníamos el sistema norteamericano de Senado y luego. sí, el presidente del Senado y el Senado en sí. Y se introdujo el Consejo de la Magistratura en el 94 para intentar hacerlo menos político y más técnico a través de un examen y de la representación de las poblaciones del derecho y de los poderes políticos, abogados, jueces, ejecutivos, legislativos y academia. Y el efecto interesante fue que en vez de despolitizar a la justicia, politizó a todas las instituciones de la justicia que antes estaban despolitizadas. Hoy, en la Argentina, las discusiones respecto de, por ejemplo, quién es el presidente de la Federación de Colegios de Abogados es una discusión política partidaria. La discusión sobre quién gana en la Asociación de Magistrados se ha convertido en una discusión política. Incluso es una discusión política quiénes son decanos o rectores de las universidades, porque también las universidades mandan un representante al Consejo. Entonces, interesantemente, en vez de despolitizar, hiperpolitizó el resto de las instituciones, que tal vez haya sido una ingenuidad. Algo así. Era una discusión. Sí. Sí, hola. Es que yo creo, si se me permite, que no necesariamente es un problema de ingeniería constitucional. Es decir, pueden haber ciertamente modelos más o menos acordes con la independencia judicial. En el Perú, de donde provengo, bueno, se puede decir que hemos pasado por esas etapas, ¿no? El fiscal de la Nación en la Constitución del 79 era a propuesta del Poder Ejecutivo, a propuesta del Presidente de la República, y tuvimos en esa época, en los 80, antes de la Constitución del 93, fiscales de la Nación o Procurador General de la República bastante ligados al poder político. Con la Constitución del 93 se crea un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura que intenta sacar de los poderes políticos, de los 3 poderes del Estado, la nominación o el gobierno de la judicatura, creando un consejo conformado por, entre comillas, representantes de la sociedad civil, decanos de las universidades, de las facultades de Derecho de las universidades privadas, universidades públicas, colegios de abogados, etc. Y ahora, hace un año, por una crisis que ha tenido nuestro Consejo Nacional de Magistratura, también por escándalos de corrupción, se ha regresado a un punto intermedio, es decir, se ha reformado la Constitución y se ha obviamente modificado o creado una nueva ley orgánica. Ya ahora el órgano se llama Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes tienen esta facultad disciplinaria sobre los jueces, tiene facultad de nombramiento de los jueces también, pero quienes eligen a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, una comisión especial conformada por titulares de diversos órganos del Estado, ya no de los 3 poderes, sino de los órganos constitucionalmente autónomos. Estamos hablando del presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, y 2 representantes de universidades públicas y privadas con cierta antigüedad. Entonces, claro, y ahora se ha llevado a cabo el concurso para la conformación de esta Junta Nacional de Justicia a cargo de esta comisión especial conformada por estos titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, y ha caído en este problema que señalaba Vania, ¿no? De los 114 postulantes que han habido a este concurso público, por el mal diseño del concurso público no resultó elegido ninguno. Pasaron la prueba escrita. Solamente aprobaron 3. Pasaron la prueba escrita a 3 personas y la prueba escrita ya no se pudo avanzar más. y la prueba, la entrevista la pasó uno, y el día de la juramentación
salió algo por ahí, una noticia que nadie la sabía o que aparentemente nadie sabía y suspendieron todo el proceso. Entonces ahora están en una nueva convocatoria. Pero o sea, a lo que voy, y esa es creo que la conclusión, escójase el modelo que se escoja, igual el problema va a subsistir porque no es un tema necesariamente de diseño. Probablemente sí, como decía al comienzo, hay algunos sistemas o modelos más acordes con independencia judicial, pero ciertamente si nos encontramos ante, como señalaba el compañero allá al frente, hay titulares de órganos del Estado o si se quiere jueces o funcionarios públicos que no tienen en cuenta la necesidad de ser independientes o imparciales de manera objetiva, pero sobre todo de manera subjetiva, es decir, si no están prestos a recibir presiones, a recibir llamadas telefónicas, a elaborar una red de contactos para llegar al cargo público, entonces ningún modelo va a servir, ¿no? Bueno, me parece que dirigido este seminario a jueces, lo que debiéramos tener en cuenta, y por ahí quizás para otros seminarios más, es algo que dije el otro día, ¿no? O sea, ¿qué clase de jueces se quiere tener? Eso creo que lo tenemos todos, los que somos jueces con vocación lo tenemos claro. En la Argentina, como creo que en la mayor parte de los países que estamos aquí presentes, existe este problema de la injerencia del poder político en la elección de magistrados. Y por otro lado, yo creo que en Argentina, no todas por supuesto, pero la mayoría de las leyes han sido y son buenas. El grave problema que tenemos es que no tenemos quien las haga cumplir. Y esto tiene que ver, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos magistrados corruptos, hay muchos magistrados que lo que menos tienen es, por supuesto que no digo la gran mayoría, pero que no tienen la capacidad, no tienen la vocación. Por ejemplo, el activismo judicial es algo que debiera no solamente fomentarse, creo que todo juez debiera tenerlo, debiera saber de qué se trata, y darnos cuenta que realmente nosotros estamos brindando un servicio, y el servicio es a la comunidad. El tema político a nosotros en principio no debiera afectarnos, por lo menos a los que ya estamos nombrados. No depende de mí la manera en que van a ser nombrados en el futuro, pero por lo menos los que estamos nombrados, creo que en el Poder Judicial, por lo menos de la Argentina, debiera hacerse una autocrítica muy importante. Porque todos sabemos que son corruptos, pero nadie hace nada. Hasta que alguno comete un delito, y entonces ahí, una vez que queda preso, ya nadie es amigo. Pero al momento de excusarse, de defender en una causa de determinado juez, dicen yo jugué al golf con él, yo estudié con él, es mi vecino. O sea, me parece como muy, me sale ahora la palabra. No era precisamente eso, no importa, pero es, no es la palabra que usar cualquiera, es una mentira. Y me gustaría que eso cambiara y que el tema es que no sé de qué manera, sí sé que con las leyes están, como les decía, la Corte de la provincia de Buenos Aires tiene una acordada por la cual los jueces deben capacitarse. ¿Cómo? Son muy pocos los que se capacitan. No hay obligación real de capacitarse. O sea, debieran obligarnos a capacitarnos porque la vida va cambiando y, bueno, está el juez que se queda en su lugar con su librito y tenemos que, a mí por lo menos me cuesta, por supuesto, entrar con toda esta revolución.
Yo empecé a estudiar, a escribir con Olivetti. Por supuesto que me cuesta, pero si quiero seguir siendo juez por el momento, me tengo que adaptar. Y, Ahí hay algo para que veamos. no, y finalmente esto del acercamiento de los jueces a la sociedad, que la veo realmente con el activismo judicial, tenemos estas contradicciones en cuanto a, quizás acá a nadie le interesa porque es algo nosotros que somos de provincia, pero estamos con la oralidad tiene una inmediatez muy, muy importante. La gente está contenta, diría la palabra, creo que es la más sencilla para los que se van así contentos y agradecidos, porque me lo dicen, de conocer al juez que va a juzgar en su caso. Además de la posibilidad de llegar a un acuerdo en esa primera audiencia. Pero por ejemplo ahora tenemos, la oralidad sirve para esta inmediatez y para hacer un juicio de 3 años, convertirlo en 8 meses o 1 año. Muchísimo. Pero ahora por ejemplo hay un proyecto de reforma del Código de Procedimientos donde establece la nulidad absoluta de aquellas audiencias en las que no esté el juez presente. Y habla de todas las audiencias. Entonces, particularmente entiendo que la audiencia donde debe estar presente el juez es la audiencia preliminar donde toma contacto con la gente y la audiencia de vista de causa donde toma los testimonios, en todo caso las preguntas al crédito necesarias, las preguntas a las partes. Y me preocupa porque sigo entendiendo que no se está pensando en una buena justicia, no sé en qué se está pensando. Porque lo lógico es que primero no podemos estar en todas, en esas dos tenemos que estar. Pero cuando la nulidad frente a la ausencia del juez en esas dos audiencias es absoluta y cualquiera de las dos partes, aún luego de la sentencia, puede pedir la nulidad, lo único que estamos haciendo frente al abogado que pierde el juicio es retrotraer todo el juicio. Entonces vamos a volver a la misma justicia que teníamos hace un tiempo, que se retrasa. Había un pedido de palabra, sí. ¿Puedo hacer una aclaración nada más? Sí. Chiquita, cortita, a esa aclaración. Sí, sí, sí. Cuando dijo, todos sabemos quién es corruptor. Yo como también magistrado y funcionario de la provincia, fiscal de la provincia de Buenos Aires, yo no sé quién es corruptor. Puedo escuchar, yo de saberlo y cuando he tenido pruebas hago la denuncia, porque yo no quiero incluirme en esa misma bolsa. Sí. Sí, Olga Marra de Perú. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica el poder político, mientras en todas las instituciones sigan diciendo de que hay separación de poderes, que el poder judicial es un poder autónomo, pero en la realidad no funciona así. Tenemos siempre que le ponen la mano al poder judicial. Le pongo el ejemplo de Perú del año 68 al 85, el gobierno militar, que dio Velasco Alvarado, se intervino la Corte Suprema, el Ministerio Público y todo lo demás. El año 92, cuando Fujimori da el golpe de Estado, el autogolpe, lo primero que hace es ponerle la mano al Poder Judicial, al Ministerio Público, Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional. Hoy, en mérito a que ha habido estas escuchas, actos de corrupción, el presidente de la República ha puesto contra las cuerdas al Poder Legislativo y ha obligado por cuestión de confianza a que haga la reforma le hemos cambiado el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia. Sigue siendo lo mismo, no tenemos no tiene otras atribuciones adicionales. Pero el poder judicial como poder judicial en el Perú no sigue siendo un órgano autónomo, porque partiendo de que la economía, ellos dicen, lo aprueba, el presupuesto lo aprueba autónomamente el Ministerio o el Poder Judicial, pero lo tiene que pedir y tocar la puerta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, que por ley de razones le puede dar pase o no se lo puede dar.
Entonces, mientras nosotros no tengamos, y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica, un poder judicial autónomo y que tenga una consistencia en el tiempo, y no que cada cierto tiempo, de acuerdo al vaivén de los políticos, van a estar metiéndole la mano, porque al final pues no habría seguridad jurídica, no vamos a ningún lado, y lo que se está buscando en el fondo es de que pues tener a los jueces en determinado momento en una línea, porque en algún instante van a ver los actos van a llegar al Poder Judicial las denuncias o los juicios sobre actos de corrupción o supuestos actos de corrupción. Entonces, en ese momento creo que nosotros estamos, al menos en el Perú, estamos atrapados. Como han dicho acá mis colegas, se presentaron economías más de 300 juristas y solo aprueban 3, de los cuales uno, porque tenía una opinión en redes sociales contra un fiscal que está viendo actos de corrupción, lo descalificaron. A otro más, poniendo las razones igual, solo pasó uno y cuando iba a juramentar aparece que tenía un proceso vigente, al final nos quedamos sin nada. O sea, en este momento está descabezado. No tenemos la Junta Nacional de Justicia que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura y no hay nadie en este momento que vea denuncias contra jueces, nombramiento de jueces y todo lo demás. Entonces, vuelvo a repetir, el poder político sigue imperando sobre el poder judicial. Gracias. Sí. Yo La manito del fondo, me dice que estaba. Pero tenemos tiempo para todos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antonio. Bueno, yo iba a comentar justamente, añadiendo algo a lo que Eduardo Te pido que, hasta ahora tuvimos el lujo del tiempo, ya nos queda mucho menos lujo del tiempo. Okay. Dado que los ponentes han sido tan estrictos, les pido que ustedes sean también. Bueno, yo quería referir 2 puntos también que yo creo que son sensibles con el tema de la justicia en la República Dominicana. Y uno de ellos es la credibilidad de la población en el sistema de justicia. El año pasado justamente se hizo una encuesta que hasta cierto punto es deprimente para personas que participamos del órgano, que es que las personas tienen más credibilidad en la prensa, que dicho sea de paso, yo he tenido procesos que la prensa hace comentarios sobre ellos y yo digo que tienen otro expediente diferente al mío, porque no se parece en nada lo que se dice en los medios de lo que realmente es, pero la ciudadanía simplemente no cree en los jueces. Pero no tan solo no creen los jueces, no creen la Policía Nacional, no creen los fiscales, no creen ninguno de los que forman el órgano. Entonces, los políticos menos. Pero eso es una situación realmente preocupante y hoy justamente cuando íbamos a la Guardia Civil, ellos nos decían que desde el 2011 están ganando el premio de la mayor credibilidad en la población española. Y han tratado, me explicaban que la fórmula que han utilizado es que son cercanos al ciudadano. Entonces, eso es algo que tal vez en los tribunales, bien con las limitaciones que el cargo requiere, pero sin perder la credibilidad, tal vez nos pudiera ayudar, no tan solo a la República Dominicana, sino a todos. Y otro elemento también que creo que es sensible es el tema de que en la República Dominicana en los últimos tal vez 4 o 5 años se ha visto muy afectado el tema del temor que tienen los jueces, que era algo inclusive que comentaba reciente, porque en la República Dominicana cuando un juez ha dictado ciertas decisiones frente a casos sensibles, ha terminado trasladado o sometido a juicio disciplinario. Y esto ha hecho que en diversas ocasiones se vean decisiones que pudiéramos llamar complacientes o con jueces que se inhiben frente a cualquier tontería simplemente para no dictar una sentencia y no verse sometido al escrutinio que viene con la responsabilidad de ciertas decisiones. Hemos tratado, y eso ha sido una lucha constante, de que se establezca un protocolo claro con el movimiento interno que se lleva a cabo con los jueces y que se respete la especialidad y la antigüedad del juez, pero esto definitivamente por problemas como los que mencionaba Eduardo en su exposición, que la cabeza del Poder Judicial definitivamente tambalea en la República Dominicana y son ellos a su vez
quienes dirigen el Consejo del Poder Judicial, que es constitucionalmente el órgano que moviliza a los jueces, pues definitivamente eso es un tema que tal vez no suceda en sus países, pero que en República Dominicana en los últimos años ha debilitado gravemente tanto la independencia externa como la independencia interna del Poder Judicial. Gracias. Con reloj, ¿eh? Yo no soy magistrada ni integro el Poder Judicial, soy abogada y trato de ayudar a la gente a resolver conflictos de intereses. La verdad es que me gusta la magistrada de Perú que dijo hay que escuchar a la gente. La verdad que a veces siento que es una utopía o que soy muy naif y como Alicia en el País de las Maravillas, yo creo en la justicia. Creo que los jueces no tienen que estar tan preocupados por la independencia, la cosa política, la cosa intelectual, y escuchen más a la gente. Ustedes fueron designados para escuchar a la gente. Resuelvan conflictos de intereses. Traten de ayudar a la gente a que escúchenla, comuniquen. La gente, hay mucha gente que tiene estructuras muy ancestrales que hay que modificar. Me parece, mi humilde opinión, que hay que trabajar inicialmente con las familias, porque las familias son las que van a bajar el nivel de delitos, las familias son las que van a bajar el nivel de agresividad, de violencia que tanto hay en las comunidades, porque es lo primero y es la célula original del individuo, la familia, la comunidad, la sociedad. Confíen en ustedes, pero confíen en la gente. La cuestión política e intelectual no nos sirve de nada. La gente no resuelve sus conflictos. Y el seminario me ayudó porque escuché a algún jurista que dijo: busquemos estructuras legales que se adecúen a la comunidad en la que estamos viviendo. No exportemos modelos que no son nuestros. Así que gracias por la función que hacen. Yo sigo confiando en ustedes. Bien, gracias. Yo estoy de acuerdo con la jueza en relación a lo que decía de la capacitación. A título personal, yo siento que América Latina está ahorita siendo parte de un proceso de globalización judicial. Yo siento que los problemas, los retos que estamos enfrentando en la actualidad, más que problemática, yo lo veo una muy buena oportunidad de, como lo comenta aquí la compañera también, de hacer una forma legal, una estructura que sea más directa con las personas, porque bueno, son ellos quienes están demandando que la justicia no sirve, que los jueces son vendidos, que si la corrupción, que todos esos problemas que tenemos en la justicia. Entonces, la capacitación es algo importante. ¿Por qué? Porque es una forma de brindar a los operadores del sistema judicial aquella sensibilidad, aquella inmediatez para poder atender a la comunidad. Y bueno, es un efecto cascada. Si la comunidad, la gente se siente bien, se siente atendida, pues obviamente van a aplaudir, van a decir, es formidable. Y los juicios orales es una muy buena oportunidad porque tenemos la comunicación con las personas, tenemos el contacto directo. Entonces, yo voy por el tema de la capacitación, ¿en qué? En que estamos siendo partícipes de una evolución en toda América Latina en proceso judicial. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Bueno, yo me presento, soy Marcela Rama, soy de la República Argentina. Toda mi actividad laboral ha sido en el Poder Judicial. Actualmente formo parte de un cuerpo de magistrados que dependemos de la Corte y que no tenemos una sede fija. Yo hace 3 años me desempeño como jueza de familia, pero no tengo una sede fija, no tengo un juzgado fijo asignado. Puedo estar 2 años en un lugar, 2 años en otro. Pero durante muchos años, más de 15, trabajé en una defensoría como funcionaria y eso me dio un contacto muy directo con la gente que demanda servicio de justicia, como el abogado, no sé, en otros países cómo se denomina, pero bueno, defensor, algunos eran defensor de pobres y ausentes. Y eso me dio un timing
demanda una actuación por parte del Poder Judicial que la verdad es que me sirve muchísimo como magistrada. Yo quería hacerle concretamente una pregunta a la magistrada de Perú. Primero, decir una sola cosa. Me parece que todos estamos hablando, y este seminario ha girado en torno a un tema muy importante, que es la independencia del Poder Judicial. Y todos acá, desde que empezamos a hablar, estamos haciendo una especie de catarsis de es cierto, de las injerencias que padecemos de parte del poder político, de las deficiencias en los mecanismos de selección. Yo personalmente lo he padecido muchísimo ese tema, porque aprobaba los concursos y no lograba que me incorporaran en las ternas, o si lo lograba, no lograba que luego me nombre gobernador o gobernadora. O sea, es un camino largo que tuve de fácilmente 15 años, y tuve la posibilidad de integrar 51 ternas y logré entrar en 4. La cuarta en mi caso fue la vencida. Y menos mal, porque en otra terna que era la tercera todavía el cargo no existe. O sea, se hizo el concurso, pero todavía no se creó. Entonces sé de lo que estamos hablando y lo he vivido en carne propia. Pero me parece que hay un problema más grave que subyace, que es la crisis del Estado y la distancia que tiene la gente, el pueblo, las personas, los ciudadanos, o como queramos llamarlo, con la estructura del aparato estatal, de lo cual el problema del Poder Judicial es una manifestación. Y me interesó mucho lo que estaba hablando la magistrada de Perú, porque no logré entender cómo es esto. Hay magistrados que investigan las denuncias de cómo actúan otros magistrados que están trabajando al lado. Eso no nos podría explicar un poquito más cómo es, porque me pareció a la vez algo muy particular, pero a la vez muy complejo, porque debe afectar mucho la convivencia entre los magistrados, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese sistema? El órgano de control de la magistratura es parte del aparato del Poder Judicial. Viene a ser como una suerte de auditoría interna. Lo miramos desde el punto de vista empresarial. Su función va en ese sentido. ¿Es difícil la convivencia? Sí, es difícil la convivencia, no podemos aceptarlo. Pero salud. Pero sabemos sobrellevarlo así, porque somos a nivel de órgano de control, porque son los jueces superiores, en mi caso que somos órgano descentralizado, que elige al jefe, en este caso es la primera mujer que tenemos en la cabeza, la jefa de control de la magistratura, y esta a su vez designa, o sea, son magistrados que salen de su labor ordinaria para integrar el órgano de control, y entramos como fiscalizadores, los que provenimos como magistrados de la sociedad civil. Entonces tenemos un estamento de jueces de control, en instancia, jueces de control en instancia, y los jueces fiscalizadores, pues, en este caso es... Pero la selección de los jueces fiscalizadores o de control es a través del mismo mecanismo que la selección de los jueces que juzgan en materia civil, penal... En el caso de los de control, sí, ellos provienen de línea de carrera judicial, dejan sus despachos, dejan sus juzgados para integrar. Y claro, ahí también hay un problema porque hay muchos que no quieren integrar, pero hay otros que sí tienen vocación. Tenemos ahí 2 magistrados que son en realidad personas que son muy aparentes para este tipo de investigación, y a su vez que tienen buenas relaciones con los demás magistrados, no porque tengan un comportamiento convergente, sino porque conocen de la identidad de su comportamiento, de su forma de investigar. Y de una u otra forma, como filtro, estamos pues los magistrados de la sociedad civil, que provenimos, ¿no?, de universidades públicas, privadas y del colegio de abogados de la localidad. Ahora, todos los que entramos por sociedad civil también pasamos por el proceso de selección. Sí, claro. No, si te colás es para decir algo de esto. ¿Es algo de esto? No. Es algo de todo lo que dijeron mis Espera. compañeros. Porque se me vino ocupando mi cerebro. No, todo bien. Ahora voy aquí. Así. Sí, primero. Ya, primeramente, gracias y buenas tardes a los panelistas, a todos y cada uno de ustedes. Yo vengo de Bolivia. El sistema judicial en Bolivia y en América Latina siempre fue de los élites, de los abogados.
y no así del ciudadano a pie, y no así de la población. La justicia, que fue basada en formalismos y ritualismos, o sea, basada en papeles. Lo que tenemos que adecuar a nuestra realidad histórica, social y cultural. Cada país. En Bolivia, la estructura organizacional no se llama poderes, sino se llama órganos. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y el órgano electoral. Particularmente el órgano judicial está compuesto por Tribunal Supremo de Justicia, por los tribunales departamentales, por los tribunales de sentencia, juez de sentencia, jueces de instrucción o cautelares. En Bolivia existe la independencia y la separación de órganos, de los 4 órganos. Pero existe la coordinación en 3 órganos para diseñar una nueva arquitectura institucional, una nueva reingeniería social para implementar políticas judiciales. Ejemplo, para la elaboración de proyectos de leyes, etc. Porque el derecho es una ciencia que requiere de una investigación, de una metodología, de una innovación. Y también, antes de emitir la resolución, el juez o el tribunal tiene que tener en la mano la ley y en la otra mano el entendimiento en el corazón, antes de emitir la resolución, porque está decidiendo el destino de una persona, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, etc. Nosotros tenemos que transformar, revolucionar, de impartir justicia, muchas veces seguimos con de administrar justicia, en el marco del pluralismo jurídico de la interculturalidad, respetando los valores ético-morales, los principios constitucionales, respetando el debido proceso, la tutela judicial efectiva y garantizar la seguridad jurídica. Que necesitamos 3 elementos fundamentales. Primero, nuevas normativas adecuadas a nuestra realidad social y cultural y no copias de otros países o de otros modelos. Segundo, fortalecer el talento humano, los recursos humanos, a través de formación y capacitación, y valorar la ética y la moral de la persona. Tercero, implementar el avance de la ciencia y de la tecnología, porque estamos en una era de la ciencia y de la tecnología, a través de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, etc. Muchas gracias. Aquí, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Carbonell, vengo del Perú. Bueno, lo rico de este debate es que uno puede, o tiene la oportunidad de poder compartir sus experiencias, sobre todo un tema tan neurálgico como la administración de justicia. Bueno, de mi parte, en el año 2008 hice una maestría en Castilla-La Mancha y el tema de mi tesis justamente fue despacho judicial, un modelo administrativo post-burocrático. Y ahí discutía un poco el asunto de por qué el juez no debe dedicar sus energías a temas ajenos a fundamento. Por ejemplo, conversaba ayer con el profesor Jiménez y yo le manifestaba que estaba en desacuerdo que los jueces, por ejemplo, usen las redes sociales. Deben estar ajenos a las redes sociales. Definitivamente, aunque existan códigos o límites, pienso que ese tiempo valioso lo deberían de dedicar al fundamento. Otro tema interesante que aborda esta tesis era las herramientas que el Estado debe proporcionarle al juez para maximizar su labor. Definitivamente resulta un poco creíble que en países como los nuestros de Sudamérica el Estado no invierta en justicia o en salud o en educación. Y soy un entendido de que el
juez per se, y en particular el abogado, no es corrupto, o sea, no nace corrupto, se hace corrupto en el camino, ¿no? Entonces, definitivamente, si nos guiamos de temas, por ejemplo, del análisis económico del derecho, en donde el ser humano se orienta por incentivos, pienso que si un juez es incentivado por parte del Estado, es el Estado que tiene que incentivar, no el ciudadano. El ciudadano va para pedirle que resuelva un conflicto. Se acabaría este asunto de la corrupción. Claro, es un mundo ideal, pero se empieza por algo. Tony, para ir cerrando. Muchas gracias. Ay, bueno, yo he estado muy pacífico estos días porque estoy muy feliz y se me ha quitado la agresividad. Pero ha vuelto. Puedes escuchar lo que no puedo defraudar. No tengo una opinión a lo que he escuchado, pero creo que no puedo volver a ser yo pronto. Y quería plantear un tema incómodo y contando muy rápidamente como un par de anécdotas. La tesis de fondo es esta. Bueno, se nos está olvidando un elemento y tanto, bueno, estamos repasando muchas cosas y muy bien, pero yo creo que no estamos hablando de cierto sustrato cultural. Es decir, ningún plato sale bien, por buena que sea la receta, si no está limpia la olla, si el fuego no es adecuado, etc. Bueno, entonces tenemos también que, todos, como podamos, yo creo que cada uno un poquito tenemos que cambiar ciertos patrones culturales. Pero bueno, no quiero soltar un discurso en ese sentido, yo creo que estamos de acuerdo. Quiero contar algunas anécdotas. Yo he vivido muchas anécdotas en Latinoamérica, he viajado mucho a Latinoamérica, muchos de sus países, yo diría que a todos y a otros, y he visto cosas tremendas. Esto suena como la película aquella, ¿no? Esto es una película. Bueno, te voy a contar alguna anécdota, tratando de no dar pistas sobre los personajes reales. Yo estuve en un país hace años donde un juez muy importante me invitó a una fiesta en su casa. En esa fiesta, los argentinos lo llamarían un asado, había una serie de abogados muy importantes, bueno, abogados en la fiesta de un juez, bueno, amigos, etc. Pero luego supe que uno de aquellos abogados, cuando tenía un cargo político, era el que había nombrado juez a ese juez tan importante. Y la esposa de ese juez se puso en un momento en que se animó como a cantar loas a la guerra sucia que había ocurrido en tiempos de una dictadura que en ese país había existido, con el aplauso general de la concurrencia, salvo los extranjeros que estábamos allí. Puede ser cualquiera, lo bueno es que cada uno dice es el mío, es el mío. No, pero y con el beneplácito de su marido juez. Su marido juez abomina de mis teorías positivistas porque dice que no soy sensible a la prudencia aristotélica. Y yo me pregunto, ¿es prudente que un juez haga fiestas en casa con un abogado que le dé su cargo y que al mismo tiempo, delante de todos aquellos abogados y los extranjeros, cante loas a la dictadura diciendo que o matábamos o nos mataban porque aquí era una guerra, etc.? Bueno, ese es el primer caso. Entonces, conviene de vez en cuando mirar debajo de la plataforma. Y en general, ahora no estoy hablando de nadie en particular, es un consejo, una norma que yo trato de darle. Cuando lean un libro, levanten la alfombra también. Y miren, a ver, averigüen cosas de quién escribió el libro. Cuando reciban un curso mío o de otro, traten de aprender cosas de ese profesor, porque más de 4 veces ocurre que no es que haya contradicciones formativas ni cosas esas que nos gusta decir a los finos. Lo que hay es una patente contradicción entre lo que se predica y lo que se practica, con un trasfondo cultural que aprueba la parte de la práctica y que usa la prédica como excusa para mantener una pátina de pureza cuando todo está. Otra anécdota, otro país era otro, porque se relajen los que tienen sospechas de que era suyo, a lo mejor era eso. Yo estuve en una ocasión con el fiscal general en ejercicio de ese país, en una cena absolutamente lujosa y maravillosa, donde nos invitaba el dueño del local, por lo demás, que era el propietario de una aseguradora
absolutamente corrupta en ese país y con la cual, digamos, si había tres grupos económicos o tres empresas a las que tenía que perseguir la fiscalía, posiblemente ese era uno de esos tres. Ese dueño de esa empresa corrupta se llevó a todos, incluido el fiscal general, a una isla paradisíaca y yo no pude ir. Había ido con él a investigar. Ah, por eso lo está contando. No, porque ahora voy a contar una que estuve. Al fin y al cabo, bueno, yo llevo allá como extranjero y eso es un dilema moral, no es trágico, porque yo lo resumo fácil. ¿Yo qué debo hacer? ¿No ir o averiguar y luego contarlo? No sé, yo soy el periodista infiltrado. Yo me disculpo. Tuve otra fiesta, es que he vivido por eso que no lo comenté que esta noche, pero me inviten a otra fiesta ahora que los 3 días se me olvidó llamar a casa. Porque no tenía tiempo para nada y de pronto cuando estaba tomando el avión de vuelta dije, no he llamado a casa. Desde hace 3 días, qué vida tan intensa. Bueno, pero eso es lo de menos. El caso es que allá quien nos recibía era el dueño de la isla, digamos, el capo mafia, el auténtico señor feudal de la isla, que por lo demás era diputado o senador o algo en esa isla, pero lo bueno del caso es que uno de mis acompañantes era magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, y tengo más, pero ya no descanso más. ¿Con qué fin cuento esto? Bueno, que está absolutamente bien y no tengo ningún reparo ni objeción, ni va esto contra nada de lo que ustedes han dicho, lo firmo todo. Si hacemos el manifiesto con todo lo que ustedes han planteado, lo firmo, sin reserva. Una cosa no quita la otra, pero hay un problema de sustrato, cultural. Es paradójico, es curioso, comprensible, y no lo tomen tampoco como reproche, porque me tenía que hacer a mí mismo y a todos, que nos preocupen las relaciones sociales del juez en las redes. Y no nos preocupen las relaciones sociales del juez en la cárcel, o las relaciones sociales del juez en la isla, o las relaciones sociales del juez en el arsado. Yo prefiero un juez que se pronuncie, está mal, hay que evitarlo. Pero si me dan a elegir entre dos males, siguiendo lo que oímos esta mañana, yo prefiero un juez que arriesgue en las redes juicios ante espectadores anónimos o oyentes anónimos, que un juez que solo habla al oído del mafioso de su provincia. Bueno, teníamos 2 pendientes, porque no tenemos más tiempo. Muy cortito. 1 o 2, sí. No sé si me estoy acordando. No, yo quiero hacer Ahora no. como un resumen un poquito desde que empezamos en esta universidad. No, esto es muy cortito. Nos dieron la bolsita con eso que es como un mimo que recibimos. A partir de ahí, a partir de la audiencia que presenciamos provincial, donde vimos 2 delitos y el segundo era una apropiación indebida y la forma en que fue llevado ese juicio, lo vimos hoy en el penal de hoy, la forma en que, bueno, que es esos módulos y que haya un módulo que es el módulo de respeto, que es mixto. Eso es muy importante aquí. Sí. Es rarísimo y aparte, pero a esto apunto. No, eso fue fabuloso, creo que los compañeros que lo vivimos. Primero no lo podíamos creer porque yo creí que iba en un colegio bilingüe, en un colegio bueno sí, por decir así, en el sentido, no porque los colegios públicos están malos, sino porque no podía creer ver esas plantas, ver a la gente caminando al lado nuestro, con los carritos llevando comida, la limpieza. No pueden haberlo hecho en un día porque creo que el señor Goyo creo que nos explicó todo de una forma tan amable y nos dijo, también otro señor que nos llevaba, son 16 módulos, también están los que están con aislamiento, pero la idea de este módulo mixto, que es donde hay hombres y mujeres que no pueden ser novios, porque si son novios automáticamente los sacan y vuelven a digamos otro módulo, pero no lo quiero acercarlo porque, pero vea esto. Pero esto es muy cortito. ¿Qué es lo que pienso atrás de esto? Yo contenta, miren el penal de León, esto, el otro, y recibo, esto va el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y que detrás de las instituciones, por más doctrina y dogma e idea, y por más que en una suerte de ideología aparentemente se enfrente el doctor Amado con el doctor Atienza, todos enfocan a lo mismo. Todos vamos para el mismo lado, creo
los que estamos acá. La verdad, la justicia. Entonces, ¿por qué me pongo lo del vaso lleno vacío? Un compañero de Argentina me dice, mirá dónde están, ahí deben estar los Juliá, o sea, los famosos delincuentes argentinos que robaron un avión. Entonces, acá está el piso donde yo digo, veamos, perdón, como hizo la magistrada argentina, años dando examen, hasta que en una de esas veces quedó. Si decimos, no sirve, ¿para qué? Voy a buscar. Entonces creo que todos pensamos más o menos acá, por lo que estuve escuchando humildemente, capaz que no es muy ilustrativo lo que digo, pero quería agradecer y decir eso, que es lo que vemos. Y no pensemos que es todo perfecto en el primer mundo, porque también acá, en el primer mundo, por ejemplo, yo escuché en un noticiero que en el tema de la manada era menor cuando ocurrió el delito. Y yo dije, esta es una información, por lo menos yo tengo otra información, que ya era mayor. O sea que ya los medios están diciendo que la víctima era menor cuando ocurrió el delito. Eso es una información. Y también acá se ha llamado, por ejemplo, a una urgencia por una chica, no en este territorio, sino en Barcelona, por un hecho de violencia, llamó lo que sería el 911, luego le dijeron que tenía que ir el lunes a denunciarlo. O sea que en todas partes se cuecen habas y por supuesto que admiramos este país, por lo menos lo agradezco, pero quiero decir que tampoco nos sintamos que estamos en el último agujero del mundo, porque no es así, eso quiere decir nada. Muy bien, aquí había otro pedido y con esto cerramos. Gracias. Voy a invitarnos a que estemos muy pendientes este año y el año entrante a ver cómo se resuelve el tema de la reforma a la justicia en Colombia. La magistrada que ahorita, Margarita Cabello, que ahorita es ministra de Justicia, cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia hace 3 años, nos convocó a todos los sectores vinculados a la rama judicial para que construyéramos conjuntamente un proyecto de reforma a la justicia. Su reto era, nosotros mismos nos debemos reformar, no queremos que nos reformen, nosotros mismos nos queremos reformar. Entonces empezó el diagnóstico de esta forma. ¿Qué se puede hacer desde la misma judicatura? O sea, el Consejo Superior de la Judicatura puede reglamentar algo, puede sacar sus acuerdos de cara a las facultades que le da la ley estatutaria. Ahora, ¿qué realmente puede hacer un ministro de Justicia? ¿Algún decreto especial? Bueno, y fuimos fuimos depurando la lista para dejar los puntos realmente torales, fundamentales, para proponerlo en la reforma a la justicia. Porque la reforma a la justicia no se trata de cambiar nombres de las corporaciones, de las instituciones, sino ya permear en ese sustrato cultural. Bueno, y efectivamente en eso se está trabajando. Como decía el doctor García Amado, en varios de nuestros países latinoamericanos pueden haber ocurrido estas escenas, estas anécdotas que ha narrado. Por lo menos en Colombia, quienes han estado atentos a la noticia, saben que hay 3 miembros, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia, juzgados por corrupción, ¿cierto? El famoso cartel de la toca, cómo se vendían los proyectos, y eso causa pena, Y no es que lo supiéramos, no es que lo supiéramos. Tal vez algunos muy, digamos, usuarios de alta finura de la rama judicial lo sabían, pero el pueblo como tal, el día a día, no lo sabía. Y funcionarios como yo, como tú, tampoco lo sabíamos, ¿cierto? Fuimos atacados en nuestra buena fe. No quiere decir que en mis 20 y tantos años de ejercicio de la rama judicial no conozca casos de corrupción. Yo, por ejemplo, tuve que denunciar casos de corrupción de mis compañeros de la colegiatura, del tribunal, ¿sí? No pasó nada. Me trasladaron a mí de un tribunal a otro, y ya, dejen molestar aquí, ¿cierto? Dejen molestar acá. Entonces, pero me dio fuerza porque la gente se preguntó, ¿cómo? ¿Sí? Y estoy viva, no me mataron, no me pasó nada, ¿sí? Pero lo denuncié, y me pasaron de un lado a otro, deja molestar aquí. Y eso quería comentar esto para que no sientan miedo, no lo sientan. Cuando se tiene la evidencia, las pruebas, cuando se denuncia sin acaloramientos, cuando
Ahora, hay una frase que a mí me mueve desde hace un tiempo para acá, y es: el juez no debe dormir tranquilo. El juez no debe dormir tranquilo. Quien debe dormir tranquilo es el ciudadano. Es el ciudadano pensando que tiene el mejor juez. ¿Sí? El mejor juez. Y eso lo he replicado muchísimo en mis tareas de formadora de la escuela judicial, trabajando en estos temas de ética, de cultura organizacional, de optimización del talento humano. Y las personas, no crean, somos muchísimo más los buenos en la rama judicial de todo el mundo que estos poquitos que empañan nuestro trabajo. Y para volver al tema de lo de la reforma de la rama judicial, sí, yo creo que se viene muchísimo, va a haber como un efecto dominó en América, ¿sí? Frente a este tema de la reforma de la rama judicial. Y yo pienso que Colombia está a punto de, digamos, pues lo tenemos anunciado, ¿no? Para el 20 de junio, sí, cuando se inicia el nuevo tiempo legislativo, pues inscribir la reforma. Pero sí tiene que ser concertada y no de solo logro. Bueno, les agradecemos mucho. A mí me parece que una última cosita. para pasar después con cerrar con... No, perdón, una cuestión que me parece importante de lo de Antonio. Él dijo una cosa muy importante que es, yo estaba ahí como un periodista y después me justifico porque veo eso y después lo reporto. Él puede hacer eso porque es profesor profesional de Derecho. Y en nuestros continentes no hay profesores profesionales de Derecho. Entonces, quienes están en ese asado son a la vez abogados, jueces, fiscales, políticos y profesores de Derecho. Y empresarios. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, que los profesores de Derecho callan estos brutales conflictos de interés y niveles de corrupción. Y entonces, cuando dan clase de formalismo jurídico. Dan clase o de formalismo jurídico, se presentan en el aula y no, por supuesto, no forman en sus destrezas, sino que dan de memoria el código cuando van a la clase y no mandan a otros o a otras en general a dar clase por eso. O son realistas cínicos que se presentan en el curso y vomitan la forma en la que ellos ven la profesión, que es la peor manera posible. Sus vivezas, sus agachadas, las formas en cómo hay que mentir, en cómo hay que chicanear a la otra parte. Entre el formalismo ingenuo o clásico o bobo y el realismo cínico, no hay nada en el medio. Una de las cosas porque la fenomenal del medio que es esto, es que no tenemos academia jurídica independiente en nuestros países. Y no tener una academia profesional jurídica independiente que pueda investigar y enseñar y criticar desde afuera las profesiones del derecho es clave. Están todos en el asado porque no hay nadie afuera del asado, Antonio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, me dicen hay poco dinero. No hay poco dinero. Las facultades de derecho de nuestros países le pagan poco dinero a gente que tiene mucho dinero. A los abogados y a los jueces y juezas que dan clase poco y mal. Y además con conflicto de interés. Entonces, hay una reforma que no está en ninguna de las reformas que mencionamos en general. Estamos cambiando figuritas y cambiando nombrecitos y hacemos más independientes o menos independientes. Pero hay una que nos cruza a todos y que está cada vez que hablamos de estos problemas. No hay enseñanza de derecho, no hay capacitación, no nos enseñan estas destrezas. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién? Si no tenemos ni siquiera la profesión que puede enseñar eso. No formamos formadores, no tenemos ni siquiera la profesión para formar eso. Hay gente muy buena dando clase, como tenemos acá presente, gente muy buena dando clase que son miembros del Poder Judicial o somos miembros del Poder Ejecutivo. Bueno, nos invito a renunciar al Poder Judicial y dedicarnos a dar clase y entonces pedir sueldos dignos
como los que hay, por ejemplo, en España. Vemos estas cosas en España, o en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. Bueno, hay una cosa que todos tienen en común: profesores profesionales de derecho, que pueden decir barbaridades en los diarios y en los textos, y tener tiempo para formarnos a nosotros ahora, porque no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es básicamente tomarnos vacaciones o incumpliendo el trabajo full time que nos da el país. Entonces a mí me parece que hay un tema cultural clave, que es que todo esto está totalmente naturalizado o oculto, o nadie denuncia, o pocos denuncian, o nadie sabe, porque no hay nadie haciendo la investigación, y menos aún diciendo esto está mal. ¿Por qué? Porque ningún abogado o abogada va a decir que esto está mal ante los jueces o juezas que deciden sus aspectos de la gestión de sus clientes. Y como yo soy el coordinador que termina acá... Pero siempre